Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 5 de Issei, el nuevo juez del inframundo. Espero les guste y sin más que decir comenzamos capítulo 5, una vida como espectro. Así que aceptaron, decía Drake. Si así es, decía Issei mientras tomaba un poco de agua. Ay, por cierto compañero, aún siendo espectro te da hambre, decía Drake. ¿De qué habla Drake?, decía Arias. Bueno, aunque sea un espectro, no puedo dejar de comer ya que es lo único que me hace parecer humano, decía el castaño. Humano, decía Gabriel. Sí, Gabriel, vivir como espectro no es fácil, bueno, solo para mí, ya que al ser el juez tengo que juzgar las almas de los demás y castigarlos. Ver esas caras de dolor y sufrimiento no es algo que me agrade, decía Issei agachando al mirada. Vaya Issei-kun, en verdad eres una persona de gran corazón, decía Lord Gremory. De buen corazón se equivoca, yo ya no tengo corazón, si me disculpan iré a mi cuarto, decía Issei. Ay Issei, espera, decía Arias mientras lo seguía. Lo siento, creo que dije algo que no debí, decía Lord Gremory. No, usted dijo la verdad, solo que él no lo acepta, decía Drake. Aceptar, preguntaba Gabriel. Si aceptar que ese sentimiento aún sigue vivo en él. Mi compañero decidió olvidar todo sentimiento o emoción, incluso Hades lo ayudó a hacerlo dándole de su sangre, decía Drake. Que su sangre, decían Lord Gremory, Benelana y Graifia. Si hace muchos años, en la anterior guerra santa contra Atena, la diosa de la guerra y la sabiduría, Hades le dio parte de su sangre y poder al antiguo Radamantis, sin embargo su cuerpo no lo soportaba, decía Drake. Entonces, si Gabriel, Hades volvió a hacer lo mismo con Issei, pero a diferencia de Hades, mi compañero controló su sangre fácilmente. Se podría decir que él es el espectro más cercano a ser un dios, decía Drake. Que un dios, decía los tres impactados. Si antes de que yo saliera del cuerpo de mi compañero él era el único que podía derrotar a los dioses gemelos, claro que ahora que estoy afuera su poder disminuyó. Incluso mi compañero pensó que al tener la sangre de un dios lo haría más fuerte para olvidarse de esas mujeres que y le dieron la espalda, decía Drake. Increíble, decía Lord Gremory sorprendido, mientras con Issei. Issei, ¿puedo entrar?, decía Arias. ¿Qué quieres, Arias?, decía Issei mientras abría la puerta. Bueno, solo quería disculparme por mi padre, no debió incomodarte de esa manera. No, descuida, no pasa nada, no es por eso, decía el castaño. Ya veo, entonces me podrías contar qué es lo que te pone así, decía Arias. Vaya, parece que nunca cambias, siempre quieres saber todo, decía Issei mirando a Arias. No es por eso, solo que no me gusta verte triste, decía Arias sentándose al lado de la cama. Bueno, es solo que ya no puedo con esto, decía el castaño comenzando a llorar. ¿De qué hablas, Issei?, decía Arias sorprendida al ver cómo lloraba el castaño. Sirias, no es fácil estar siempre en un lugar oscuro rodeado de muerte, solamente juzgando a los humanos, ver a esas personas que llamaba amigos, no poder estar con ellos, con mis padres. Eso es algo que extraño, decía Issei mientras miraba a Arias. Issei, decía Arias triste mientras comenzaba a abrazarlo. Lo sé Issei, pero ahora yo y Gabriel estaremos a tu lado, haremos que vuelvas a sentir ese calor y delicada vuelvan a ti, decía Arias mirando a Issei. Arias, gracias, siempre me haces sentir bien, decía Issei mientras besaba a la pelirroja con cariño. Issei, Arias, eso es trampa, decía cierta Serafín. Gabriel, decía el castaño mientras Gabriel se lanzaba arriba de él. Gabriel san, Issei es mío, decía Arias. Que tú dijiste que también era mío, decía Gabriel mientras sumían la cara del castaño entre sus pechos. Esta sensación la recuerdo, decía el castaño riendo, llamando la atención de Arias y Gabriel. Issei, ¿qué te pasa?, decían Gabriel y Arias. No es nada, solo que pero bueno, ya es tarde, lo mejor es que vayan a dormir, decía Issei. No queremos dormir contigo, decían Gabriel y Arias. ¿A dormir conmigo?, decía Issei. Sí, decía Arias.
Ah vaya está bien, ¿qué más da? Decía Issei. ¿A dónde vas, Gabriel? Decía Arias. Al baño ahora vuelvo, decía Gabriel. Bien, a dormir, decía Issei. Pasa algo, Arias, decía Issei. No, porque decía Arias. Bueno, en realidad no importa, pero no se supone que tú siempre dormías desnuda, decía el castaño. Bueno, yo decía Arias. Ya Arias, ya lo miré en tus recuerdos. A ver, enséñame. Está bien, decía Arias quitándose la ropa. Ya veo, ese poder de la destrucción está causando que no cicatricen tus heridas rápido, decía Issei mientras comenzaba a curarla. ¿Qué haces, Issei? Decía Arias. Por favor, Arias, guarda silencio, tengo que concentrarme, decía Issei. Está bien, contestó Arias. Minutos después, bien, Arias, ya está, decía Issei mientras se acostaba. Gracias, Issei, decía Arias. Descuida, no es nada, lo mejor haga Gabriel. Y esas ropas, decía Issei mirando a Gabriel con una ropa provocativa. Bueno, lo usaré para dormir, decía Gabriel sonrojada. Vaya, esta será una noche muy larga, decía el castaño al día siguiente. Issei, despierta, decía Arias. Que ya es de mañana, decía Issei. Si ya es hora de desayunar, decía la pelirroja. Así ya voy, y por cierto, Arias, dime, ¿quieres seguir estudiando? Decía el castaño. Bueno, sí, pero ¿cómo están las cosas? No, descuida, no importa, lo importante es que hagas lo que te gusta, decía Issei acariciando la mejilla de Arias. Además, Gabriel podría ir contigo para que no te sientas sola, y claro, si me dan ganas iré yo también, ya que Hades Sana por ahora está dormido y no tengo nada que hacer, decía Issei. De verdad, decía Arias. Si Arias, además Tsubaki me preocupa, decía Issei. Ves, ella fue la única que no me hizo daño, y esa cara de tristeza, decía Issei. ¿Quieres decir que Sona solo la usa? Decía Arias sorprendida. Si Arias así es, decía Issei mirando a la pelirroja. Oye, Issei, tienes que traerla contigo, decía Arias mirando al castaño. Descuida, era lo que tenía planeado hacer, pero me sorprende que estés de acuerdo, decía Issei. Bueno, es verdad que antes era muy celosa, y siempre te reclamaba porque estuvieras con alguien más, pero cuando me pongo a pensar en lo que Tsubaki siente por ti, me imagino a mí misma sintiendo esa tristeza y dolor, decía Arias. Ya veo, Arias, parece que en verdad has cambiado, decía el castaño sonriendo. Sí, igual tú, Issei, y eso es lo que me gusta de ti, siempre pensando en los demás, decía Arias besando al castaño. Sí, creo que tienes razón, bien, lo mejor será que vayamos a desayunar, tengo que ir al inframundo para ver a Valentine, decía Issei. Valentine, decía Arias. Así es, uno de mis soldados, decía el castaño mientras bajaban. Arias. Creo que está tomando un baño, decía Arias. Ya veo, bien, después de que regrese arreglaré lo de la academia. Está bien, Arias, decía el castaño. Está bien, decía la pelirroja. Buenos días, madre padre, decía Arias. Buenos días, Issei-kun. Sí, buenos días, Lord Gremory-sama, Benelana-sama, decía Issei mirando a ambos. Drake, no lo han visto, decía Issei. Bueno, dijo que iría a dar una vuelta por la ciudad, decía Benelana. Vaya, de nuevo empezó con sus cosas, decía Issei mientras se sentaban en la sala. El desayuno está listo, decía Graifia llamando al castaño y a los demás. Así, Graifia, gracias, decía Arias. Gabriel-san, buenos días, decía Issei viendo bajar a la Serafín. Buenos días, Issei-sama. Arias. Venerana-sama, Graifia-san, Lord Gremory-sama, decía la rubia. Vamos, Gabriel-san, no tienes que ser tan formal, decía Venerana. Bien, lo mejor será desayunar, decía Issei. Minutos después. Vaya, en verdad está delicioso, decía Issei en su mente mientras desayunaban. Por cierto, Lord Gremory, me gustaría que fueras conmigo al inframundo, decía Issei. Que al inframundo, decía Lord Gremory. Si tengo trabajo que hacer aún, que me aburro muy pronto, así que quiero que me ayude, decía el castaño. Está bien, claro, decía Lord Gremory. Bien, creo que ya es hora, nos vamos, decía Issei. Así, bien, Arias.
Gabriel, nos vemos, decía Issei acariciando la cabeza de ambas mientras aparecía su Safuris. ¡Ay, increíble! Así que esta es una Safuri, decía Gabriel. Así es claro que ustedes tendrán una, decía el castaño. Bien merecido, vamos, decía Issei mientras Lord Gremory entraba en el círculo mágico que hacía Issei. Ah, vaya, ya se fue. Bien, Gabriel, ¿aceptas ir a la academia?, decía Arias. Así, pero no habrá problemas, decía Gabriel. No, Issei me dijo que por ahora ellos no pueden hacer nada, ya que Issei aún es el pilar de la alianza, y bueno, no olvides que ayer Milla me había marcado hace tiempo, decía Arias. Ah, es verdad, me marcó como suya, decía Gabriel sonrojada, recordando lo que hizo ayer con el castaño. Mientras con Issei, bien, llegamos, decía el castaño. Hay este lugar, decía Lord Gremory. Ah, esta es mi prisión, decía el castaño. Ah, tu prisión, decía Lord Gremory. Si mi prisión es la última de las tres, las otras las protegen allíacos y minos, decía el castaño. Bueno, hasta aquí dejo el capítulo y perdón que sea corto, nos vemos.